Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra unidad didáctica de solución de problemas. Clase número 13. Técnicas para analizar la causa raíz del problema. Técnicas efectivas para el análisis de la causa raíz. Para poder analizar el problema y ver realmente cuál es la causa que ha originado y no abocarnos simplemente en los síntomas, tenemos ciertas técnicas para poder profundizar más y llegar siempre a la raíz del problema. Para definir la fuente del problema, podemos utilizar las siguientes técnicas: los 5 por qué, el ANFE, que es el análisis modal de fallos y efectos, el DIMAIP, el árbol de fallos, la gráfica de Pareto, el análisis de los cambios, causa y efecto, utilizando el diagrama de Ishikawa. 5 porqués. La técnica es sencilla pero eficaz. Consiste en formular 5 preguntas por qué en forma consecutiva. Los 5 porqués se considera el enfoque más sencillo del análisis causa-raíz. Básicamente este método emplea un solo paso que se repite una y otra vez. Todo lo que hay que hacer es empezar con un planteamiento del problema y luego preguntar por qué 5 veces. Y cada por qué le llevará más cerca de la causa raíz. Un ejemplo de análisis de la causa raíz utilizando los 5 porqués. Planteamiento del problema. El calentador de agua eléctrico dejó de funcionar de repente. ¿Por qué se detuvo? Se comprobó que el disyuntor estaba activado. ¿Por qué se ha disparado el disyuntor? El calentador de agua eléctrico estaba a punto de recalentarse. ¿Por qué el calentador de agua eléctrico estaba a punto de sobrecalentarse? Se encontró una acumulación de sedimentos alrededor de los elementos de calefacción. ¿Por qué no se ha revisado y limpiado la máquina? No se realizó la inspección ni la rutina de mantenimiento. ¿Por qué se ha perdido un control rutinario? El miembro del equipo asignado no estaba bien informado. Es así como utilizamos esta técnica, utilizando el por qué 5 veces, hasta llegar a la causa raíz del problema. Veamos algunos ejemplos de los 5 porqués, no solamente en el entorno laboral, sino también en el entorno personal. Llegué tarde al trabajo, ¿pero por qué? Me detuvo un oficial del tránsito, ¿pero por qué? Me sobrepasé una luz roja, ¿pero por qué? Iba deprisa y preocupada que iba tarde, ¿pero por qué? Se me hizo tarde salir de casa, ¿pero por qué? Me desperté tarde, ¿pero por qué? Respuesta a la causa raíz. Me quedé hasta bien tarde viendo mi serie favorita en Netflix y no puse la alarma. Otro ejemplo, siempre discuto con mi pareja. Ese es el problema, porque soy explosiva. ¿Por qué? Porque no sé controlarme. ¿Por qué? Porque no veo sentido en aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiero invertir tiempo y esfuerzo en esto. ¿Por qué? Porque siento que nuestra relación no va a ningún lado. Y así de esta manera hemos llegado a la causa raíz del problema. Veamos la técnica, el análisis modal de fallos y efectos ANFE. El análisis modal de fallos y efectos ANFE es un método proactivo para descubrir posibles fallos en los procesos empresariales, con el fin de evitar que se produzcan o mitigar su efecto, averiguando dónde pueden producirse y determinando su impacto. El enfoque sistemático del ANFE para identificar y abordar las causas de los fallos puede ayudar a prevenir costosos problemas de fabricación, mejorar la calidad del producto y la fiabilidad del servicio,
así como aumentar la satisfacción del cliente. El proceso de análisis modal de fallos y afectos, o ANFE, es uno de los métodos de análisis de causa raíz más profundos y utiliza preguntas hipotéticas del tipo que ¿qué pasaría si? La mejor manera de aplicarlo es establecer relaciones de causa y efecto que pretenden describir por qué se producen determinados problemas, incluido el que está tratando. Partes de la técnica del ANFE. El ANFE tiene dos partes. Primera parte, modo de fallo o aquellos fallos, cuestiones, problemas o errores que se producen dentro de los procesos, productos o servicios. Segunda parte, el análisis de los efectos. Corresponde a la parte en la que se determinan y analizan los efectos o consecuencias de los fallos. ¿Cuándo utilizar el método ANFE? El método ANFE normalmente requiere una cantidad de tiempo considerable. Por ello, el compromiso de la alta dirección de la empresa es crucial para su correcto desarrollo. Debe ser desarrollado por grupos de trabajo, compuesto por expertos de todas las disciplinas implicadas en el producto o proceso. Además, deberán conocer la técnica ANFE. El ANFE debe realizarse en las primeras fases del diseño del producto o el proceso y actualizarse a cada modificación o incidente hasta la muerte del producto. Veamos ahora la técnica del DMAID. Es acrónimos, siglas de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. DMAID es una estrategia basada en datos de la iniciativa de calidad Six Sigma de una organización que se utiliza en la mejora de procesos. Se compone de pasos relativamente sencillos, cada uno de los cuales tiene como objetivo garantizar los mejores resultados posibles. Como proceso cíclico, el DMAID incluye los siguientes pasos. 1. Definir los objetivos del proyecto y los resultados para el cliente. 2. Medir el proceso para evaluar el rendimiento actual y cuantificar el problema. 3. Analizar e identificar las causas de los defectos. 4. Mejorar el proceso eliminando y previniendo los defectos. Y 5. Controlar el rendimiento futuro del proceso para mantener las estrategias mejoradas. En la fase de definir se identifican los problemas y objetivos del proyecto. En la fase medir se recopilan datos relevantes para entender el proceso actual. Durante la fase analizar se examinan los datos para identificar las causas raíz de los problemas. En mejorar se desarrollan e implementan soluciones para corregir los problemas. Finalmente, en la fase controlar, se monitorean los resultados para asegurar que las mejoras se mantengan a largo plazo. DMAID se puede aplicar a cualquier proceso con el fin de alcanzar los objetivos de Six Sigma. Veamos ahora la técnica del árbol de fallos. El análisis de árbol de fallos es un análisis sistemático que permite identificar la causa raíz de un fallo a través de un diagrama. Un árbol de fallos permite el análisis de una sola ocurrencia indeseada, pero también puede utilizarse sistemáticamente para evaluar el funcionamiento de un conjunto de componentes, lo que hace que esta herramienta sea muy versátil. El punto de partida para el análisis del árbol de fallos es el fallo mismo. A partir de ahí, el diagrama se desarrolla con las posibles causas siguiendo una secuencia lógica. Ejemplo, vemos un ejemplo que comenzamos sobre
que el motor no opera. Y de ahí vamos a ir viendo las fallas, ¿no?, internas del motor, no llega corriente al motor, falla interna del cableado, falla del fusible, falla interna de la fuente, mucha sobrecarga, falla interna del fusible, cortocircuito cableado o falla interna de la fuente. Y así vamos a llegar a la causa raíz del problema. Gráfica de Pareto. Es una técnica donde vamos a analizar la causa raíz del problema mediante un diagrama de Pareto, que es un ejemplo especial de diagrama de barras. En el diagrama de Pareto, las barras se ordenan por conteos de frecuencia, del más alto al más bajo. Estos diagramas se usan a menudo para identificar áreas en las que centrarse primero en mejoras de procesos. Los diagramas de Pareto reflejan los conteos ordenados de frecuencias de valores de los distintos niveles de una variable categórica o nominal. Estos diagramas se basan en la regla del 80/20. Esta regla sostiene que aproximadamente el 80% de los problemas se derivan del 20% de las causas. Esta regla también se conoce como el puñado esencial y la multitud trivial. De nuevo, la idea es que podemos centrarnos en unas pocas causas fundamentales, en la raíz de los problemas, e ignorar muchas otras triviales que están por demás. Análisis de los cambios. Otra técnica para analizar la causa raíz del problema. Este método es aplicable a los casos en los que se producen cambios significativos en el rendimiento de un sistema o un proceso. Su objetivo es explorar los cambios realizados en las personas, los equipos y los datos, entre otros, que tienen un impacto relevante en el cambio de rendimiento. En esta última instancia, esto también ayuda a descubrir estrategias en la gestión de riesgos. Es posible que esta sea la mejor opción para el análisis de la causa raíz cuando se trata de un gran número de causas posibles. Formación sobre el análisis de la causa raíz para sus equipos. Aunque varias herramientas de análisis causa raíz pueden ser utilizadas por una sola persona, es estupendo fomentar la práctica de la colaboración y el trabajo en equipo en una organización, pidiendo a los equipos que trabajen juntos para encontrar las causas fundamentales de sus problemas. Por ello, es aconsejable impartir formación sobre el análisis de las causas principales en los esfuerzos de su organización por promover la cultura de la seguridad y un alto nivel de calidad en todos los centros y departamentos. Causa y efecto. Veamos pues esta técnica de análisis de la causa raíz. La causa explica la razón por la que algo sucede. El efecto es la descripción de lo ocurrido. Los efectos son todos aquellos sucesos que se derivan del problema y permanecerán en caso de no ejecutarse el proyecto. En forma similar, se tiene que identificar los efectos directos e indirectos según su relación con el problema. La causa y el efecto es la relación entre dos cosas, cuando una cosa hace que otra suceda. Ejemplo, si comemos demasiado y no hacemos ejercicios, engordamos. Comer sin hacer ejercicios es la causa. El aumento de peso es el efecto. Puede haber múltiples causas y múltiples efectos. Para reconocer el efecto, utilizamos la pregunta ¿qué sucedió? En cambio, para reconocer la causa, aplicamos la pregunta ¿por qué sucedió?
Veamos un ejemplo. La caza indiscriminada de cazadores ilegales ha provocado la extinción del rinoceronte blanco. Entonces, la causa es la caza indiscriminada de cazadores ilegales. Y el efecto es que ha provocado la extinción del rinoceronte blanco. Importancia de comprender la relación causa y efecto. Comprender la relación causa y efecto es fundamental en diversos ámbitos de nuestra vida. En el ámbito personal, nos ayuda a entender las consecuencias de nuestras acciones y nos permite tomar decisiones. En el ámbito profesional, nos permite identificar las causas de los problemas y encontrar soluciones efectivas. Además, en el ámbito científico, la relación causa y efecto es esencial para establecer teorías y explicar fenómenos. Ejemplos de la relación causa y efecto. Para ilustrar la relación causa y efecto, veamos algunos ejemplos. Causa, estudiar para un examen. Efecto, obtener una buena calificación. Causa, no regar las plantas. Efecto, se marchitan y mueren. Causa, no hacer ejercicios. Efecto, aumento de peso y pérdida de condición física. De esta manera ya hemos ilustrado cómo es la relación causa y efecto para analizar la causa raíz del problema. Veamos pues el diagrama de Ishikawa como herramienta para identificar causas y efectos. El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado o diagrama de causa y efecto, es una herramienta visual utilizada para identificar y analizar las causas y efectos de un problema o situación. Este diagrama se representa como una espina de pescado, donde la espina principal representa el problema y las ramas laterales representan las diversas categorías de causas. El análisis de causa y efecto es una técnica que le ayuda a identificar todas las posibles causas de un problema. Esto significa que puede encontrar y solucionar la causa principal a la primera, sin que el problema se prolongue una y otra vez. Diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa, su principal función es ayudar en los análisis de organización. La mayoría de las veces se le emplea para encontrar la causa de un problema en su raíz. El diagrama de Ishikawa sirve para analizar la gestión y la organización de una empresa o una institución. Se puede observar qué factores intervienen en cada área de una empresa, con el objetivo de mejorar un proceso productivo, controlar la calidad de un producto o un servicio. Su creador es el empresario y autor japonés Kaoru Ishikawa. Ideó el diagrama de causa y efecto en la década de los 60, con el objetivo de ofrecer una alternativa para analizar por qué un producto o servicio no funciona bien, identificando todos los factores que pueden afectar su elaboración. Diagrama de Ishikawa. ¿Cómo elaboramos esta técnica de Ishikawa? Mediante un diagrama. El diagrama se compone de una cabeza, con su columna y una serie de espinas que tienen la forma de un pez. Cada una de las espinas tiene subespinas, donde están contenidas de 2 a 3 espinas menores. Su estructura se conforma así. Cabeza. La cabeza del pez es donde se registra el problema o resultado que se está analizando. Columna vertebral. La línea recta de la columna vertebral simplemente proporciona una manera de conectar todas las demás espinas a la cabeza o al problema principal. Espinas. Las espinas
representan todas las diversas causas que podrían estar llevando al problema principal. Para utilizar esta técnica, define el enunciado del problema en la cabeza de la espina del pescado y dibuja las ramas principales de cada categoría de causas potenciales a continuación. Traza un mapa mental de las posibles causas de cada categoría, o sea, la rama principal, y añádelas como subramas. Por último, analiza cada causa potencial e identifica la causa raíz del problema. Estamos observando un modelo del diagrama de Ishikawa. Como vemos, tiene la forma de un pez. En la cabeza vamos a poner el problema que estamos analizando y en las espinas vamos a poner todas las causas potenciales del por qué se origina el problema. Y de esta manera vamos a analizar la causa raíz del problema, es decir, cuál es la causa principal que ha originado el problema. Acá ya vemos el modelo del diagrama de Ishikawa en base a un ejemplo, la baja productividad laboral. El problema lo colocamos en la cabeza del pescado y en las espinas vamos a colocar todas las posibles causas potenciales que originan el problema en sí. Tenemos otro modelo, ¿no?, con el bajo rendimiento estudiantil y cuáles son las posibles causas potenciales por las que surge el bajo rendimiento estudiantil. Y de esta manera vamos a analizar cuál es la causa raíz del problema. Bien, estimados estudiantes, de esta manera hemos llegado a la finalización de nuestra clase del día de hoy, habiendo conocido todas las técnicas para poder analizar la causa raíz del problema y de esa manera poder solucionar el problema en sí. Estimados estudiantes, a continuación resuelvan la práctica calificada número 13. Gracias por su atención.